Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender cómo desplegar una aplicación Spring Boot en una instancia Amazon EC2 conectada a una base de datos Amazon RDS. Esto por medio de una subred privada y todo mediante el flujo CI/CD que nos provee AWS. Esto va a consistir en que un desarrollador estará realizando o desarrollará su código, hará un commit y subirá sus cambios a un repositorio en GitHub. Luego se activa el proceso de CI/CD por medio de CodePipeline, el cual por CodeBuild se estará haciendo la compilación correspondiente del proyecto, se estará almacenando las dependencias en caché en un bucket de Amazon S3 y posterior a ello se estará haciendo el despliegue por medio de AWS Code Deploy en una instancia de Amazon EC2. AWS CodeBuild estará también desplegado en una subred privada y tendrá salida a internet para descargar las dependencias a través de una gateway, el cual estará en una subred pública. Y también por medio de internet gateway tendremos salida hacia internet para poder visualizar a través de Swagger la información de nuestra API. Si te interesa aprender cómo integrar estas herramientas para automatizar tu despliegue, este video es para ti. Bien, lo primero que haremos es abrir la consola de Amazon y vamos a buscar la opción VPC. Daremos clic aquí y con esto vamos a crear nuestra red privada virtual. Daremos clic aquí en la opción crear VPC. Bueno, ahora nos aparece en la consola si deseamos grabar para que todo lo que hagamos a través de la consola se transforme a código. De momento vamos a dar clic aquí en la X. Dentro de las configuraciones de VPC tenemos la opción de elegir crear solo una VPC o crear la VPC más las subredes, las tablas de ruteo y las conexiones a internet como Internet Gateway, NAT Gateway. Vamos a elegir esta segunda opción y daremos clic en la opción VPC and More. Luego, lo que debemos realizar es definir o asignar un nombre a nuestra VPC. Este nombre que ven aquí se completa automáticamente y eso es porque está seleccionado el botón aquí en autogenerar. Nosotros vamos a colocar un nombre en específico. Nuestra aplicación Spring Boot va a ser una biblioteca, un group de una biblioteca, así que le daremos el nombre de bibliotecaria DevOps. Ustedes pueden elegir cualquier otro nombre para la aplicación que estén desarrollando o la que deseen realizar pruebas. Luego tenemos el bloque CIDR. Este bloque es el que nos permite definir el rango de direcciones IP para nuestra VPC. En nuestro caso, vamos a colocar aquí sobre 24 y nos dará 256 direcciones IP. Es importante sí saber que se debe elegir el tamaño que mejor se adapte a las necesidades para las que estén desarrollando. En IPv6 no vamos a elegir ninguna. En Tenancy, por defecto, no va a ser dedicado. En número de zonas de disponibilidad, vamos a elegir 2. Si bien cierto, la imagen mostraba que es una zona de disponibilidad, luego podemos hacerla crecer. Y de igual manera tenemos que también elegir 2 porque para crear la base de datos RDS PostgreSQL nos solicita que mínimo existan 2 zonas de disponibilidad. La primera zona de disponibilidad va a ser US EAS 1A y la segunda US EAS 1B, que corresponde al norte de Virginia. En el número de subnets públicas, que son las subredes, vamos a elegir también 2. Y en el número de subredes privadas, también elegiremos 2. Respecto al NAT Gateway, que nos va a proporcionar salida a internet, esto hace que o permite que las subredes privadas tengan conexión a internet, vamos a decir que se habilite solo en una zona de disponibilidad. Recuerden también que el NAT Gateway tiene un costo, aquí lo pueden ver, y a partir de ahí tienen que realizar el cálculo de cuánto tiempo es que lo van a utilizar para saber aproximadamente cuánto es lo que les estarían cobrando. Para temas de pruebas no sería muy elevado, se haría las pruebas y luego
se pueden deshabilitar todo lo que se haya creado. En VPC Endpoints, esto permite el acceso directo y privado a los servicios de AWS sin usar el internet público, pero de momento no lo vamos a utilizar. Y vamos a dar clic aquí en la opción crear VPC. Vamos a esperar un momento que se creen todos los recursos. Bien, se han creado todos los recursos de nuestra VPC. Si damos clic aquí, vamos a ver que esta es nuestra VPC que se ha creado. Si vemos el mapa de recursos, nos aparece el nombre de nuestra VPC, las subredes. Tenemos dos zonas de disponibilidad, 1A, 1B. Para la subred pública tenemos aquí nuestra tabla de rutas para la subred pública 1A y 1B y salida de internet por medio del Internet Gateway. Y para nuestras subredes privadas tenemos la tabla de rutas para nuestras subredes privadas, la de aquí, para la 1A, para la 1B, y por medio del NAT Gateway es que salen la conexión a internet de ambas subredes privadas. Ahora entonces debemos crear los grupos de seguridad para tener conexión hacia nuestra base de datos, también hacia nuestro aplicativo y por medio de un Bastion host también hacia nuestra base de datos. Vamos a crear nuestro primer grupo de seguridad que va a permitir la conexión a la aplicación. Nuestra VPC será bibliotecaria Devoxx VPC. Como regla de entrada, vamos a decir que nos conectaremos por el puerto 8080 desde cualquier dirección. Como regla de salida, va a permitir la salida de todo el tráfico. Vamos a crear el grupo de seguridad. Vamos a crear otro grupo con el nombre CGRDS bibliotecaria Devoxx. Permitir la conexión a nuestra base de datos. Seleccionamos la VPC. ¿Y por qué puerto va a permitir la conexión hacia nuestra base de datos? Por el 5432. ¿Y quién se va a conectar hacia la base de datos? Va a ser la aplicación de momento, pero también va a ser Covil y nuestro Bastion. De momento coloquemos este grupo, que es el que ya hemos creado. Venimos nuevamente al grupo de seguridad. Vamos a añadir uno nuevo. El nombre será SG Bastion Bibliotecaria. Permitir la conexión a BD mediante una instancia EC2. Seleccionamos la VPC. En reglas de entrada colocamos SSH. Aquí puede ser desde cualquier dirección IP o incluso puede ser mejor colocar mi IP. En reglas de salida vamos a colocar Postgres y será el grupo RDS bibliotecario para tener la conexión hacia la base de datos. Vamos a crear el grupo de seguridad. Ahora vamos a crear un nuevo grupo de seguridad. Este grupo de seguridad va a permitir la conexión Covil a la base de datos. Seleccionaremos la VPC que hemos creado. En reglas de entrada, ninguna. No vamos a permitir que se conecte, que nada se conecte a nuestro Covil. Y reglas de salida, vamos a colocar nuestro Postgres y nuestro grupo de seguridad RDS bibliotecaria. Y también vamos a colocar HTTPS de cualquier dirección para que pueda tener salida a internet nuestro Covil y descargue dependencias. Vamos a crear el grupo de seguridad. Y en el grupo de seguridad RDS bibliotecaria vamos a ingresar. Y dentro de reglas de entrada vamos a añadir Postgres SQL. Vamos a permitir la conexión desde la aplicación. También lo vamos a permitir desde Covil. Y también vamos a permitir desde Bastion.
Vamos a guardar. Y con ello tenemos ya los grupos de seguridad que vamos a utilizar, que son estos 4. Aquí es posible filtrar VPC ID y seleccionamos. Aquí nos aparece nuestro grupo de seguridad que acabamos de crear. Ahora buscamos en el menú la opción RDS para proceder a crear nuestra base de datos Amazon RDS Postgres SQL. Bien, ahora que abre la opción de Amazon RDS, nos dirigimos a Subnet Groups y vamos a crear un nuevo grupo. El nombre que le vamos a colocar es bibliotecaria DB Subnet privada y como descripción permitir conexión privada a base de datos. Acá nos muestra la VPC por defecto y la VPC personalizada que hemos creado. Seleccionamos esa. Elegimos la zona de disponibilidad. Tenemos 2 zonas de disponibilidad, 1A y 1B, cuando creamos la VPC. Y vamos a elegir la subnet privada de la 1A, la subnet privada de la 1B. Vamos a crear. Y nos aparece en estatus completado. Nos dirigimos ahora a la opción Database y daremos clic en crear base de datos. Lo primero que elegimos acá es creación estándar. El motor será Postgres SQL. La versión del motor va a ser la 16.3. Esto es importante para determinar la disponibilidad de funciones, la compatibilidad de aplicaciones. Nombre del identificador de instancia, le colocaremos db-bibliotecaria. Credenciales, nombre de usuario Postgres. Y como clave vamos a colocar admin 123. Aquí repetimos lo mismo, admin 123. Por supuesto que ustedes deben colocar claves mucho más seguras. En la configuración de instancia vamos a elegir una db.t4g micro que está dentro de la capa gratuita, al igual que la db-t3 micro. Almacenamiento vamos a elegir de propósito general con un tamaño de 20 GB y vamos a seleccionar o deseleccionar la opción Enable para no permitir que escale automáticamente. En conectividad vamos a decir que no deseamos conectarnos a un recurso EC2. En la VPC seleccionaremos la que hemos creado. En Subnet es la que también hemos creado hace un momento. En acceso al público daremos clic en la opción no. Esto determina si se puede acceder a la base de datos de internet públicamente. Diremos que no. En grupo de seguridad vamos a elegir grupo de seguridad existente para controlar el acceso a la red de la base de datos. Y el grupo de seguridad que vamos a elegir será SG RDS bibliotecario. En zonas de disponibilidad vamos a elegir la 1A. En configuración adicional se nos muestra el puerto de nuestra base de datos. En autenticación será mediante una contraseña. El monitoreo vamos a dejar el valor por defecto de la capa gratuita. En configuración adicional colocaremos un nombre de nuestra base de datos, bibliotecaria-db. En backup puede estar habilitado, un backup, un periodo de retención de un día. De momento nosotros lo vamos a deshabilitar. Encriptación la vamos a dejar habilitada. Y aquí nos muestra un detalle general. Como estamos dentro de la capa gratuita, esto no se nos estará cobrando. Damos clic, crear database. Vamos a esperar un poco a que se cree nuestra base de datos. Esto puede tardar algunos minutos. Mientras utilizaremos un programa que se llama dbeber para conectarnos hacia la base de datos que se va a crear, pero necesitaremos una instancia EC2. Buscamos aquí, vamos a ver la opción
instancias, o si no, simplemente de aquí, launch instance, y le daremos un nombre. Mi situ Bastion RDS. El nombre puede ser el que ustedes gusten. Vamos a elegir Amazon Linux o AMI, una T2 micro que está dentro de la capa gratuita para no tener mayores costos. Aquí nos aparece el precio on demand window es de $0.0162 por hora, en Ubuntu $0.013.4 por hora, y así sucesivamente se nos muestra todos los precios. Un par de claves, vamos a seleccionar crear nuevo par de claves, colocaremos el nombre RS Bastion Host rca.pen y crear par de claves. Se nos abrirá esta ventana y la vamos a guardar aquí en la ubicación descargas. Guardar. En configuraciones de red vamos a elegir la VPC que hemos creado. Dentro de la subnet utilizaremos la pública 1A. Vamos a decir que se nos asigne una IP y seleccionaremos un grupo de seguridad existente, el cual será Security Group Bastion Bibliotecario. En configuración de red adicional no vamos a colocar nada más. Almacenamiento suficiente con 8. En detalles avanzados no es necesario tampoco colocar de momento nada más, y daremos clic en la opción lanzar instancia. Vamos a nuestra base de datos, está ya configurando. Si damos clic aquí en ver detalles de conexión, nos aparece el nombre de usuario, la clave que hemos colocado y el endpoint de nuestra base de datos. Entonces abriremos ahora el programa de Beaver, daremos clic aquí para establecer una nueva conexión, clic en la opción Postgres y vamos a llenar la información. En nombre de usuario, Postgres, tal cual como aparece aquí. En la contraseña vamos a colocar la AK. En el endpoint, es decir, el host, será este. Y si vemos cuál es el nombre de nuestra base de datos, ingresamos aquí al detalle. En configuración nos aparece el nombre de nuestra base de datos. Le damos clic aquí, damos en probar conexión y nos debe indicar que no tenemos conexión. Esperamos unos segundos. Aquí nos apareció el mensaje error de conexión. Esto ocurre porque nuestra base de datos está en una subred privada y no se permite la conexión desde internet. Pero sí será posible conectarse desde nuestra instancia EC2. Entonces vamos a seleccionar aquí la opción SSH, usar SSH Tunnel, y nos vamos a dirigir a nuestra instancia que se ha creado ya. Damos clic aquí. Seleccionamos aquí el nombre de nuestra instancia y nos aparece la IP pública v4DNS. La vamos a copiar. En el nombre de usuario vamos a colocar EC2 user, que es el nombre de usuario de nuestra instancia, y como método de autenticación colocaremos clave pública. Vamos a buscar en la opción descargas, encontraremos nuestra RDS Bastion Host P. Seleccionamos, damos clic aquí, Test Tunnel, aceptamos, confirmamos la conexión, le damos OK, nos indica que estamos ya conectados y ahora vamos a probar conexión nuevamente hacia nuestra base de datos. Y ahora el test de conexión nos indica de que hemos logrado ya conectarnos a nuestra base de datos Amazon RDS. Damos clic en OK, vamos a generar nuevamente a detalle de conexión y colocaremos aquí base de datos Amazon RDS. Clic en Finish, expandimos aquí. Acá se visualiza el nombre de nuestra base de datos y los esquemas correspondientes. Con ello hemos comprobado que tenemos conexión desde nuestra instancia EC2 hacia nuestra base de datos Amazon RDS. Y la conexión, damos clic aquí en el nombre del grupo de seguridad
y la conexión que tenemos es SSH en el puerto 22. Cerramos las pestañas, damos clic aquí en la opción instancias. Ahora lo que vamos a hacer es verificar un poco el funcionamiento de la aplicación. Para probar la aplicación vamos a abrir Docker, se abre la ventana cmd y vamos a ejecutar el comando docker run -d -name, el nombre será bibliotecaria -db, nombre de nuestro contenedor, el nombre de usuario Postgres, la contraseña admin123, el nombre de nuestra base de datos bibliotecaria db y el puerto será el 5432 con la imagen última de Postgres. Vamos a ejecutar, vamos a esperar que descargue. Una vez que finalice la descarga, vamos a crear aquí otra conexión hacia Docker y también aquí en Docker nos aparecerá el nuevo contenedor. Clic aquí en Postgres, localhost 5432, el nombre de nuestra base de datos, bibliotecaria db, seleccionamos aquí y la clave es admin123. Veamos, aún está descargando, esperemos unos minutos. Se ha creado ya nuestro contenedor y se ha descargado la imagen de Postgres. Aquí aparece bibliotecaria db, que es el nombre de nuestra base de datos, y nos indica que el proceso se completó y está listo, ¿no? Si vamos a dbeber, con los datos que introducimos hace un momento, damos clic en probar conexión y estaremos conectados a nuestra base de datos que se ejecuta mediante Docker. Le daremos un nombre, el cual será el mismo, bibliotecaria db. Finalizamos y nos aparece tal cual como nuestra base de datos Amazon RDS. Esta sí está ejecutando en la nube, pero esta es una que tenemos ejecutando en Docker. Entonces abriremos nuestra aplicación. Dentro del archivo de propiedades de la aplicación encontramos la configuración, la base de datos. Es por medio de localhost 5432, la base de datos con el nombre bibliotecaria db, esquema público, el nombre de usuario y admin123. El nombre de nuestra aplicación es bibliotecaria DevOps. Aquí para que se haga el login, para guardar logs, la ubicación. También tenemos el dialecto, que es Postgres SQL Dialect. Y aquí se nos va a permitir crear la base de datos cuando se ejecute la aplicación. Tenemos también la opción Update, tenemos la opción Validate y la opción Create and Drop. Vamos a seleccionar solo Create de momento. Damos clic aquí nuevamente en el proyecto, vamos a servicio libros aplicación, en nuestra página principal, y lo vamos a ejecutar. Aquí está levantando nuestra aplicación en el puerto 8080. Se están creando nuestras tablas. Aquí nos aparecen los datos de conexión de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un config que imprime los nombres de nuestra base de datos, el nombre de usuario, el nombre y la contraseña. Lo imprime aquí en el sistema. Esto solo es netamente para temas de pruebas. Esta clase luego la eliminamos. Para comentar que estamos utilizando la versión 3 de Spring Boot, la versión 21 de Java y también por el tema de documentar nuestra API estamos utilizando OpenAPI. Entonces, nuestra aplicación ya se ejecutó en el puerto 8080. Vamos a abrir una nueva ventana y aquí colocaremos localhost 2.8080. Como estamos utilizando OpenAPI, vamos a colocar swagger-ui /index.html y se nos muestra aquí toda la definición de nuestra API. Si expandimos aquí la opción Get All Authors, damos clic aquí en ejecutar. De momento no nos trae nada como respuesta, pero si creamos aquí un nuevo autor, ejecutamos el ejemplo que ya viene predefinido, nos da el código 201, se indica que se creó correctamente y nos aparece aquí el detalle con los datos que ha creado. Si vamos a nuestra base de datos,
Damos clic derecho, refrescar. Nos aparecen aquí las tablas que se crearon cuando ejecutamos la aplicación. Y si le damos clic en opción datos, nos aparece lo que acabamos de insertar cuando ejecutamos dentro de OpenAPI. Si regresamos nuevamente a la pestaña anterior y deseamos crear un nuevo autor, simplemente colocamos. Incluso este ID no es necesario, dado que es autogenerado, al igual que el ID de los libros. Y aquí es posible colocar solo Pedro, comedia, y una historia de Praga 2. Aquí el número lo cambiamos simplemente por 4. Ejecutamos y se crea nuevamente los datos. Si vamos al get, ejecutamos y nos muestra el autor 1 con sus libros asociados y el autor 2 con sus libros asociados. Si vamos a base de datos, refrescamos, nos aparece el autor 2, el ID del libro, que también es 2, y el título que hemos colocado. Si vamos a autor, nos debe aparecer aquí Pedro. Y aquí está. Si deseamos actualizar, vamos aquí a la opción PUC, damos clic aquí en Try y vamos a decir que deseamos actualizar al autor Joan Animar. Deseamos colocar que su edad es 30 años. Para el libro vamos a borrar Praga y le vamos a dar a ejecutar. Venimos aquí y nos dice que se ejecutó correctamente. Si vamos nuevamente al get all, le damos a ejecutar y nos aparece ya la información para Joan Animar modificada. Aquí le da 30, por ejemplo. Si le damos clic aquí en refrescar, nos aparece la edad actualizada para Joan Animar. Y esa es la aplicación Spring Book que se tiene, la cual básicamente es un group que permite crear, leer, actualizar y eliminar información de autores y libros. Por ejemplo, si doy clic aquí en la opción 1 para eliminar un autor por su ID, le doy a ejecutar, vamos aquí, le doy a refrescar y vemos que ya no aparece la información. Para lograr entonces el propósito de tener el ciclo CI/CD, necesitamos ejecutar CodeBuild como primer paso. ¿Qué es CodeBuild? Es un servicio de construcción en la nube totalmente gestionado, y CodeBuild permite compilar el código fuente, ejecutar pruebas unitarias y producir artefactos listos para su despliegue. Para que nuestra aplicación Spring Book haga la compilación del código fuente cada vez que subamos un cambio, vamos a apalancar en CodePipeline, CodeBuild, que hará la compilación, y CodeDeploy, que hará el despliegue. Entonces, lo que vamos a necesitar será un archivo que se llamará buildspec.yaml. Si vamos aquí a nuestra aplicación, vemos que tenemos aquí ya un archivo creado que se llama buildspec.yaml. Es posible colocar cualquier otro nombre, pero recomienda que sea este buildspec.yaml. Lo que tenemos aquí definido primero es la versión, indica la versión del formato de la compilación de CodeBuild. Actualmente la utilizada es la 0.2. Dentro de environment tenemos el dbName, username, password, hostwriter y esquema, que son nuestras variables de entornos que serán recuperadas a través del System Manager Parameter Store, como lo indica acá. También es posible colocar Secret Manager. Para este ejemplo, de momento, vamos a utilizar Parameter Store. Luego, en un próximo video, podemos actualizar para que también se vea el uso por medio del Secret Manager. Dentro de las fases de ejecución de nuestro archivo buildspec, tenemos la fase de instalación, donde vamos a configurar el entorno de ejecución. Se va a instalar Java con Corretto 21, que es la distribución Java de Amazon, y vamos a ejecutar los comandos para ver la versión de Java y la versión de Maven. Java-versión y mvn-versión. Luego, en la fase de construcción, en la fase del build, lo que haremos es limpiar el proyecto anterior, compilar el código, ejecutar pruebas y generar un archivo jar empaquetado mediante el comando
mvn clean package. Y ya en la etapa de post construcción, es decir, post build, simplemente lo que haremos es registrar la finalización de la construcción y puede utilizarse esta etapa, por ejemplo, para enviar también notificaciones en caso deseemos hacerlo. Dentro de la configuración de artefactos especificamos qué archivos se guardarán después de la compilación y pues aquí se incluye todos los archivos YAR que se han generado, todos los scripts de shell, todos los puntos sh y también el archivo agspec.yaml. Este archivo es el de la especificación de despliegue que utilizará CodeDeploy y el cual vamos a ver más adelante. A su vez, vamos a guardar las dependencias de Maven en caché. Esto para acelerar compilaciones posteriores y reducir así el tiempo de descarga de dependencias. Para ello vamos a colocar aquí caché, el pack y la ruta correspondiente, que es root.m2 y todo lo que venga por delante. Este archivo es el que nos permite que se realice la compilación del código fuente en AWS Code Build. Vamos entonces nuevamente a la consola de Amazon. Venimos por acá. Vamos a buscar Code Build. Y vamos a tener que crear un proyecto. Pero antes lo que debemos hacer es crear los roles necesarios para que se permita la compilación. Entonces venimos aquí, la opción IAM, vamos a ir a políticas, daremos clic aquí en crear política, vamos a colocar aquí la opción JSON, pegamos aquí la política en formato JSON, pues esta política nos va a permitir interactuar con servicios como AWS CodeBuild, CloudWatch y Amazon S3. Los permisos para CloudWatch se ven aquí, nos indica que el recurso CodeBuild va a realizar las siguientes acciones dentro de CloudWatch. Permitirá crear nuevos grupos de logs, permitirá crear strings de logs dentro de un grupo y permite escribir entradas de logs en un string. Esta política es necesaria para que CodeBuild registre los logs de su proceso en Amazon CloudWatch. Luego tenemos esta otra parte. Tenemos la opción allow, que es permitir. Va a permitir subir objetos en un bucket S3. Va a permitir leer objetos en el bucket. Permite obtener las versiones del objeto. Permite consultar la lista de control de acceso del bucket. Y permite determinar la región donde se encuentra el bucket. Todo esto al bucket S3, que su nombre inicia con el patrón CodePipeline. Esto es típico de los buckets generados por AWS CodePipeline. Luego tenemos aquí nuevamente la acción de permitir y lo que vamos a permitir aquí es que se creen grupos de reportes en CodeBuild, a permitir generar reportes, actualizar reportes existentes, subir resultados de pruebas y permite subir también las coberturas de código. Aplica a todos los grupos de reportes de CodeBuild. Damos clic aquí en siguiente y le vamos a asignar un nombre. Este será CodeBuild Base Policy. Aquí se puede ver el resumen y nos indica que tenemos acceso al servicio CloudWatch Log, CodeBuild, S3, el nivel de acceso, escritura, escritura, lectura y escritura. Damos clic en crear política y ahora vamos a crear una nueva. Nuevamente elegimos la opción JSON. Vamos a pegar aquí la política que tenemos. El efecto va a ser permitir allow. La acción va a ser en este caso a los buckets S3, Amazon S3, y los recursos va a ser donde se van a aplicar estas acciones, que en este caso serán aquellos buckets que tengan el patrón DevOps Build Cache. ¿Y qué acciones se van a permitir? Se va a permitir subir objetos al bucket especificado, va a permitir leer objetos del bucket, va a permitir consultar la lista de control de acceso y va a permitir conocer la región en la que está ubicado el bucket. Esta política nos va a permitir almacenar en caché las dependencias de Maven, al igual que también esta política permite almacenar en caché artefactos de compilación,
y otros. Daremos clic aquí en siguiente y le asignaremos un nombre. El nombre a asignar será Cowville Cache Policy. Le damos en crear política. Y ahora vamos a crear nuevamente otra política. Elegimos JSON y vamos a pegar aquí nuestra política. Esta política otorga permisos relacionados con Amazon EC2 y está diseñada para interactuar con los recursos de red necesarios para ejecutar Cowville en un entorno de VPC, dado que tenemos ejecutando Cowville en una VPC privada. Veamos el detalle. La acción va a ser de permitir y se va a permitir crear interfaces de red elásticas en la VPC. También se va a permitir consultar las opciones de HCP configuradas en la VPC. También permite listar y consultar detalles de interfaces de red. Permite eliminar las interfaces de red. Permite consultar las subredes disponibles en la VPC. Permite consultar los grupos de seguridad. Y permite consultar las VPCs disponibles. Todas estas acciones aplican en todos los recursos de EC2. Luego tenemos aquí nuevamente la acción permitir. Esta acción permite crear permisos para que un servicio de AWS, en este caso Cowville, utilice interfaces de red específicas. El recurso se limita, en este caso, a las interfaces de red que coinciden con ARN, AWS, EC2, Network Interface, y con la condición que sea igual a cowville.amazonaws.com y restringe la acción a subredes específicas cuyo ARN coincide con el patrón definido. Es decir, se garantiza que solo Cowville pueda crear permisos para utilizar interfaz de red en las subredes específicas de la VPC. Damos clic aquí en siguiente y le asignaremos un nombre. Este será Cowville VPC Policy. Aquí igual nos aparece el resumen y le damos en crear política. Vamos a crear una última política, elegimos JSON, pegamos aquí nuestra política. Esta política nos va a otorgar permisos para obtener los parámetros almacenados en AWS System Manager Parameter Store. El SIG es un identificador opcional, eso sí, dentro de la política. En este caso lo estamos llamando Statement 1. Puede ir sin esto, como vimos en las otras políticas. El efecto de la política será permitir y se va a permitir recuperar el valor de un parámetro almacenado en el Parameter Store. Esto aplica para cualquier recurso. Daremos clic aquí en siguiente y le asignaremos el nombre EC2 RIP Parameter Store. Aquí se visualiza nuevamente el resumen y vamos a dar clic en crear política. Es necesario crear una nueva política que estábamos olvidando. Daremos clic en crear política, la opción JSON y vamos a pegar aquí. Esta política de YAML nos va a permitir integrar herramientas externas, en este caso como GitHub, con los servicios de AWS. Damos clic aquí en siguiente. Asignaremos el nombre a la política Cowville Connection Policy. Damos clic en crear política. Cerramos aquí. Es importante saber también que estas políticas de seguridad que se han creado, no todas cumplen con el principio de mínimo privilegio, por lo que es importante que puedan ahondar en ello y le asignen los privilegios necesarios de acuerdo a lo que se necesite. Bien, ahora vamos a crear el rol para Cowville. Damos clic en la opción crear rol. Aquí seleccionamos el servicio Cowville. Damos clic en siguiente. Y aquí le vamos a juntar las políticas que hemos creado hace un momento. La primera política será Cowville Base Policy. Cerramos aquí. La segunda, Cowville Cache Policy. Cerramos aquí. La tercera, Cowville Connection Policy. La seleccionamos. Cerramos. La cuarta, Cowville VPC Policy. Y la quinta, y vamos a colocar EC2 RIP Parameter Store. Damos clic en siguiente. Colocaremos el nombre a nuestro rol. Cowville Rol Bibliotecaria DevOps.
damos clic en crear rol y pues se creó. Si damos clic aquí en la opción ver rol, vemos el rol con las políticas asociadas. Muy bien, vamos a dirigirnos a la pestaña que teníamos aquí en Build Projects de nuestro Code Build y seleccionaremos crear proyecto. El nombre que le colocaremos será Bibliotecaria DevOps Build. En origen vamos a seleccionar GitHub, que es donde se encuentra subido el código fuente. Este es el GitHub. Este enlace lo estaré compartiendo con todos para que también tengan acceso. Aquí está subido el proyecto, el cual es una solución backend para gestionar libros y autores utilizando Spring Boot y prácticas DevOps para el flujo CI/CD con AWS. Aquí está nuestro proyecto entonces y vamos a establecer la conexión. Daremos clic aquí en la opción administrar. Crearemos una nueva conexión en GitHub. Le daremos un nombre. Puede ser este, bibliotecaria-conexión. Pueden colocar el que ustedes deseen. Y daremos clic en la opción conectar a GitHub. Se nos va a presentar esta opción. Y daremos clic en la opción autorizar el conector AWS para GitHub. Daremos clic aquí y de momento no nos aparece nada, pero si seleccionamos instalar nueva app, seleccionamos nuestro repositorio, en este caso mi nombre, acá instalo y autorizo para que tenga acceso a mi cuenta personal para todos los repositorios o solo para repositorios seleccionados. Coloco esta opción y le diré que tenga acceso a bibliotecaria Spring Boot DevOps. Los accesos serán de lectura y escritura para administración, código commit, pull request y más. Le doy clic aquí en la opción instalar y autorizar. Y lo que antes aquí no me aparecía ninguna opción, ahora me aparece el ID de conexión y le doy en conectar. Aquí en conexión me aparecerá ya la que hemos creado hace unos instantes, bibliotecaria-conexión. Guardo y me aparece el mensaje de que se ha conectado correctamente. El repositorio está en mi cuenta de GitHub, doy clic aquí y selecciono el repositorio bibliotecaria Spring Boot DevOps. En Webhook Events lo dejo tal cual, la configuración por defecto. Dentro del entorno, voy a decir que es a demanda. Vamos a utilizar una imagen administrada y vamos a utilizar cómputo de EC2. Puede ser Lambda también, puede ser imágenes customizadas, imágenes Docker por ejemplo. Y el modelo de aprovisionamiento puede ser capacidad reservada, pero bueno, en este caso utilizaremos para fines prácticos a demanda. El sistema operativo es Amazon Linux, runtime estándar. La imagen que utilizaremos es Amazon Linux 5.0. También tenemos Corretto 8, 11 o cualquiera de estas estándar. La 5.0 elegiremos en este caso. La versión, la última versión. O pueden elegir también alguna anterior. En rol del servicio vamos a elegir un rol existente y asignaremos el que creamos hace un momento con build rol bibliotecaria DevOps. Temas de intento, de timeout, lo vamos a dejar en los valores por defecto y en VPC elegiremos la personalizada que se creó. En Subnext vamos a elegir la privada 1A y en grupo de seguridad SG Code bibliotecaria. Si le damos clic en la opción validar configuraciones de VPC, nos indica de que se tiene conexión a internet. En cómputo vamos a utilizar 3 GB de memoria con 2 virtual CPU, aunque también es posible elegir cualquier otro. Solo lo dejaremos en 3 por un tema de costos también. El build spec que es necesario para que ejecute y haga el proceso de compilación del código fuente, code build. Aquí podemos introducir comandos o podemos hacer algo como tenemos en nuestro archivo build spec.
Acá vamos a seleccionar la opción. Ya tengo un archivo BillSpec. Salimos de la edición y por defecto nos aparece aquí el nombre que se le puede colocar, el cual es el mismo que tenemos nosotros. Se le colocará el nombre en Artifacts o seleccionaremos nada. En configuración adicional vamos a elegir de que las dependencias sí se guarden en caché. La caché se almacenará en un bucket de Amazon S3 y vamos a proceder a crearlo aquí. Abrimos S3, le damos clic acá y nos aparecerá esta consola. Damos clic aquí en la opción crear bucket. Será un bucket de propósito general. Le asignaremos un nombre. El nombre será bibliotecaria DevOps Build Cache. Vamos a dejar aquí en deshabilitado, que es la opción recomendada, bloqueado el acceso al público, deshabilitado el versionamiento y le damos en crear bucket. En este bucket se almacenarán las dependencias de Maven que se estarán descargando cada vez que se ejecute CodeBuild. Es así que la primera vez va a demorar un poco más, pero en la segunda ya la tendremos almacenada en caché. Entonces, venimos aquí nuevamente a CodeBuild, damos clic en la opción Amazon S3, elegimos el nombre del bucket que hemos creado, el cual es bibliotecaria DevOps Build Cache. En los logs decimos que sí, guarde logs y crear build project. Vamos a esperar unos segundos y nos aparece que ya se creó correctamente. Si le damos clic aquí en la opción Start Build, nos aparecerá esta ventana y aquí tendremos el detalle de las fases que ejecuta CodeBuild. Aquí está haciendo el provisionamiento. Aquí es posible visualizar los logs. Aquí la variable de entorno. Aquí los detalles del build. El origen es GitHub. Este es el entorno. Estamos utilizando instancia de cómputo EC2. La VPC. Los grupos de seguridad. Artifacts no tenemos. Estos son los logs, donde se va a estar almacenando los logs en CloudWatch Logs. Y el nombre de nuestro archivo billspec.yaml. Bien, nos aparece aquí que hay un error, acceso denegado a las variables, parámetros que tenemos. Estas no les había mostrado. Permítanme, lo realizo. Ya las tengo aquí. Parameter store. Voy a abrir una nueva pestaña. Y estos son los parámetros que he creado. db host writer, db name, db password, db esquema, db username. Y cómo es que se asocian a través del archivo billspec. Indico que la variable dbName se va a asociar a la variable de entorno db-name, db/username a db-username y lo mismo para las demás. Por ejemplo, en dbName, si la selecciono y le doy aquí en editar, me aparece que es del tipo string, tipo de datos es texto y tenemos aquí el nombre de nuestra base de datos. Lo mismo ocurre para los otros parámetros. Por ejemplo, el db host writer. Si le damos clic aquí en editar, decimos que es del tipo string, tipo de dato texto, y aquí colocamos la conexión de nuestra base de datos, que es la que se nos proporciona aquí, conectividad y seguridad, el endpoint, este de aquí, lo vamos a copiar acá, lo pegamos y colocamos el puerto 54, 2.5432. Damos clic en cancelar, vamos al otro parámetro, que es el nombre de usuario, db username. Si le damos clic aquí en editar, nos aparece también, el nombre de usuario es Postgres. Y si vamos aquí al parámetro de nuestra base de datos, le damos en editar, tenemos admin 123. Esto también se puede realizar con Secret Manager, implica así un costo cada secreto. Parameter store no tiene costo en la versión estándar, por eso que de momento estamos utilizando Parameter store.
Los parámetros necesarios son dbHostWriter, dbName, dbPassword, el dbUsername y el dbSchema. Vamos a ingresar aquí, damos clic en la opción Edit y seleccionamos Public, que es el nombre del esquema. ¿Cómo es que se crea un parámetro? Para que lo realicen uno a uno, para este, para este, para este, para este y para este. Simplemente vamos a copiar esto, por ejemplo, crear en parámetro. Aquí le vamos a dar un nombre. Acá que sea, por ejemplo, dbUser. Una descripción si deseamos. La capa gratuita estándar va a ser un string, tipo de dato, texto. Y aquí le asignamos un nombre, por ejemplo. Le doy en crear parámetro. Y me aparece ya el parámetro que acabo de crear. Voy a proceder a eliminar. Estos parámetros son leídos aquí, justo en nuestro archivo build spec. ¿Y para qué nos sirven en nuestro proyecto Spring Boot? Porque aquí en la opción recursos y application.properties, si bien es cierto, en un entorno local, colocamos aquí localhost 2.5432, el nombre de nuestra base de datos. Ya en este tipo de entornos, cuando estamos en un ambiente, pues lo vamos a colocar por medio de variables. dbHostWriter, dbName, dbSchema, dbUsername y dbPassword, que son los parámetros que hemos creado aquí. Cerramos y bueno, volvamos al error. El error nos indica de que no está leyendo esos parámetros que le mostraba. Entonces vamos a dirigirnos a la consola de IAM. Vamos a ir a las políticas. Vamos a buscar la política EC2 read parameter store. Daremos clic aquí. Vamos a ir a la opción editar. Y vamos a copiar lo que nos aparece acá. Lo vamos a copiar aquí. Pero vamos a decir get parameters, que nos permite leer múltiples parámetros a la vez, ¿no? Y este SSM get parameter permite leer un parámetro de manera individual. Aplicamos los cambios. Se guardó. Venimos nuevamente a CodeBuild. Damos aquí. Nuevamente que realice el build. Nos aparece en progreso. Dentro de la fase de detalles aún está trabajando. Vamos a esperar un poco. Aquí en las fases se realizó ya el aprovisionamiento. Ahora está descargando. Si damos clic aquí, ver logs, nos abre Amazon CloudWatch. Aquí es posible visualizar que está haciendo CodeBuild, está descargando las dependencias. Lo mismo que vemos aquí en Amazon CloudWatch, también es posible visualizarlo aquí. Lo primero que hizo es la instalación de Corretto con OpenJDK en la versión 21, que fue lo que le especificamos en nuestro archivo build spec. Vamos por acá. Es esto de aquí. Luego lo que tiene que hacer es verificar la versión de Java y la versión de Maven. Nos aparece aquí el comando Java version y nos aparece aquí el comando de Maven version. Indica que es Apache Maven, ya la versión 21, como se muestra aquí. A su vez, por acá arriba nos indica de que se va a almacenar en caché dentro de nuestro bucket S3. Y bajamos un poco más. Aquí se están realizando la descarga de dependencias, todo lo que tenemos en el POM. Lo que se muestra aquí son las dependencias de JPA, de Postgres, Lombok, Backstruct, todo ello, pues aquí se está descargando. Si bajamos, vamos a bajar un poco más. Acá nos aparece que el build se hizo correctamente, pero justo por acá nos aparecen los detalles. El proyecto, bueno, es la aplicación, el nombre, la versión. Bajamos un poco. Aquí se están creando las tablas. Aquí nos aparece la configuración, lo que imprimimos en consola. Es decir, esto de aquí, este config, para verificar la variable de entorno.
pues se está imprimiendo aquí, el dbName, username y password, pero con asterisco, lo que vienen de parameter store. Acá nos aparecen los detalles de la conexión del H2. Acá nos aparecen los tests, que tenemos 3 de momento. Y finalmente nos aparece que el build se hizo correctamente. Pues también nos indica de que se subió al bucket S3 la dependencia descargada. Entonces si vamos a nuestro bucket S3, vamos aquí, ingresamos, pues nos aparece aquí el tamaño del archivo, 91.7 megas. Y este es el bucket que tiene las dependencias que se han descargado. Por lo que si por ejemplo venimos a nuestro code build y realizamos una nueva compilación, damos clic aquí, vamos a cerrar esto, nos aparece nuevamente, aquí está en el aprovisionamiento, vamos a ver los logs, nos aparecen aquí los logs, nuevamente la instalación de la versión, Java versión, el Maven versión, pero ya no se realiza una descarga de la dependencia. ¿Y eso por qué? Porque están almacenadas en nuestro bucket S3. Si bien ya no se realiza la descarga que se hizo en un primer momento, directo nos lleva aquí a la compilación de la aplicación, donde nos aparece que se está creando la tabla, la información, en este caso del nombre de la base de datos, el usuario, la password, los tests que se ejecutaron, pues el build success. Como pueden ver, esto es más rápido debido a que la descarga se realizó desde el bucket S3. Y si se agregan más dependencias que no existen en el bucket, pues estas se subirán para que así en una próxima vez se vuelva a descargar desde allí. De igual manera, aquí en la opción reporte de code build es posible visualizar lo generado en este caso por JUnit, que nos muestra los casos de test que se tiene actualmente en el proyecto Spring Boot. Si ingresamos aquí al repositorio en GitHub y nos dirigimos a la carpeta de test, aquí por ejemplo, aquí encontramos el context logs, que es lo que nos aparece aquí. Si nos vamos para atrás, ingresamos a la carpeta del servicio y la implementación, tenemos dos tests, que es getAuthorById y test_insert_author, los cuales también nos aparece aquí. Nos indica que su estatus es aprobado. Si vamos para atrás, también como tenemos la dependencia Hakoku en nuestro proyecto, veámoslo aquí, nos vamos al POM XML y por acá abajo tenemos la dependencia Hakoku. Es por ese motivo que nos aparece el reporte también aquí, nos indica el porcentaje de cobertura de línea, que es 9.16. Ingresamos y para cada clase existente pues nos da el respectivo porcentaje. De igual forma, es importante mencionar que dentro de las propiedades que tenemos de nuestro proyecto, como tenemos la opción en Create, cada vez que se ejecute un build, las tablas se estarán creando desde cero y la información existente allí se estará borrando. Como es un entorno de desarrollo, no hay ningún inconveniente, pero para otros tipos de entornos sí se debe colocar según la necesidad el valor correspondiente aquí. Puede ser un update o podría ser un validate, dependiendo de la necesidad. Nos dirigimos nuevamente al build. Muy bien, y como hemos logrado realizar la compilación de nuestro proyecto utilizando AWS Code Build. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de más contenido. Saludos.